Amada iglesia, como bien lo sabemos, hemos estado estudiando, hemos iniciado o hemos estado trabajando una pequeña serie titulada Toda buena obra, Dios en nuestro trabajo. Es para poder hablar acerca de lo que se considera la teología del trabajo. Y hemos continuado entonces con esta serie. Hemos estado reflexionando cómo debe verse el trabajo en nuestras vidas y hemos llegado a varias conclusiones, entendiendo que trabajo no es solamente lo que hacemos tú y yo para recibir un sustento económico, un salario, sino que trabajo es todo aquello oficio, toda aquella acción que tú y yo hagamos. Eso es el trabajo. ¿Y cómo debe verse ese trabajo en nuestras vidas? Y muchas veces el problema es que hemos limitado precisamente nuestro trabajo a aquello que nosotros hacemos para obtener un recurso, lo que es en realidad un empleo. Aquello de lo cual tú obtienes un salario para poder sustentar tu vida, pero trabajo va más allá. El trabajo incluye otros muchos aspectos que rara vez consideramos. Es por ello que al hablar acerca de este tema debemos acudir a la fuente, que es la palabra de Dios, para que nos diga ella qué es lo que tú y yo debemos tener en nuestra mentalidad, en nuestra visión acerca de este tema. Porque el trabajo no comienza con nosotros. El trabajo no comienza con nosotros. Como lo hemos visto, el trabajo comienza con Dios, en la historia de Dios. En la Biblia, Dios comunica la verdadera historia del trabajo que tú y yo debemos vivir. Y como vimos en sermones anteriores, muchas personas creen erróneamente que el trabajo ha sido resultado del pecado o es un castigo por el pecado. Sin embargo, como hemos demostrado, el trabajo fue una idea de Dios desde el principio, porque Él trabajó en la creación y nos delega a nosotros, los seres humanos, la responsabilidad de continuar su obra como sus administradores. Además, otro de los aspectos que es un error muy común en las iglesias y en la fe cristiana es considerar lo que va a pasar con el trabajo a futuro. Mis amados hermanos, en la eternidad vamos a trabajar, seguiremos trabajando. Es que la idea es que en la eternidad todos vamos a tener como alas y seremos como angelitos tocando arpas. Es la visión absurda que muchas personas tienen, pero que no es bíblica. En las escrituras nosotros encontramos que también trabajaremos allí en la eternidad. Eso es lo que vamos a estar explorando precisamente el día de hoy. Y lo que hemos estado estudiando a lo largo de estos sermones es lo que se conoce como la historia de la redención. Una forma en que la historia de la Biblia puede ser enmarcada en 4 escenas que nos sirven también para interpretar otros muchos aspectos de la misma historia de la vida nuestra. Hemos hablado acerca de la creación, hemos visto la caída y hoy vamos a hablar acerca de la redención y la restauración. Estas escenas nos revelan el plan de Dios con el cual Él había creado a la humanidad, al ser humano. El problema que trajo la entrada del pecado y la solución divina por medio de la obra de Jesús en la cruz y la esperanza de gloria que tendremos con Él. La historia de Dios sobre el trabajo es clave, es importante para entender nuestro propio trabajo, la labor que nosotros realizamos. Es por esto que hoy lo que vamos a ver es resumir las 2 primeras escenas, la creación y la caída, y mi objetivo en esta mañana es que podamos comprender por medio de las escrituras cómo el evangelio transforma el trabajo y la esperanza que tenemos en la eternidad con un trabajo totalmente redimido. Vamos a resumir esos 2 primeros sermones que hemos estado nosotros viendo y vamos a mirar cómo la redención y la restauración afectan nuestro trabajo y cómo debe verse eso en nuestras vidas en este sermón que yo he titulado Toda buena obra, el evangelio y el trabajo. Toda buena obra, el evangelio y el trabajo. Y lo primero que debemos ver entonces es recapitular la creación del trabajo. Y como bien lo mencionaba Mari, creo que hemos podido repasar mucho de esto si hemos estado haciendo el reto de lectura bíblica de estos días. Hemos estado leyendo Génesis y hemos podido ver mucho de esto corroborado. La primera escena nos habla acerca de la creación y el trabajo, la creación y el trabajo. Y esta primera escena nos muestra que la historia del trabajo, como les decía, no comenzó con nosotros, comienza con Dios. Dios es un trabajador. Dios es un trabajador. En la Biblia se nos muestra que Dios inicia la obra de creación. Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me encanta como lo dice la Nueva Versión Internacional, porque dice Dios en el principio, colocándolo a Él como el agente creador, como aquel que actúa. Y en los primeros capítulos de Génesis, Génesis 1 y 2, se nos dice que Dios creó, que hizo algo. Toda la acción creadora se resume en una palabra, en su obra.
Dice en Génesis 2:2, en el día séptimo descansó de toda la obra, oigan esto, de toda la obra que había hecho. Y mis amados hermanos, este versículo y estos versículos, si el hombre no hubiera pecado, esa sería toda la Biblia que tú y yo necesitaríamos. Génesis 1 y 2, para muchos teólogos es considerado como la Biblia pequeña, porque nos habla acerca de todo lo que tú y yo hubiéramos necesitado conocer de Dios en ese momento. Obviamente, por medio de la revelación con Él, hubiéramos podido conocer mucho más a profundidad. Pero si el hombre no hubiera pecado, esa sería nuestra Biblia. Esa es una verdad fundamental que nos muestra que la historia del trabajo comienza en Dios y nos ayuda a entender la siguiente parte de ese acto de la creación, el momento culminante cuando crea al ser humano, cuando coloca al hombre como como una parte cúspide de su creación. Y es que al igual que el resto de la creación, nosotros somos el producto de la obra de Dios. Y es maravilloso ver cómo Dios crea. ¿Recuerdan? En los primeros días Dios dice y es hecho. Sea la luz y ocurre la luz. Separación de las aguas y ocurre la separación. Es Dios hablando y las cosas ocurren. Pero cuando Dios crea al hombre, lo hace, lo moldea. Habla acerca de un trabajo especial. Somos producto de la obra de Dios. Pero de una manera única, toda la creación, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ninguna otra parte en la creación refleja la imagen de Dios. Y eso es algo que es importante notar en la lectura que estemos haciendo en Génesis. Génesis 1 y 2, usted podrá darse cuenta que ninguna otra parte de la creación refleja la gloria de Dios, la imagen de Dios como lo hace el hombre. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para representarlo aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros encontramos en Génesis 1:28. Y al igual que las demás criaturas, fuimos hechos para multiplicarnos y llegar a la tierra. Pero hay una diferencia. Porque al hombre se le da la responsabilidad de poblarla, pero además de sojuzgarla, de señorear sobre ella, de tener una administración sobre ella. Se nos asignó entonces un trabajo. Se nos asigna un trabajo y no es cualquier trabajo. Es un trabajo que refleja la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que nos muestra inteligencia, que nos revela diseño, que nos refleja orden. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Dios es un rey sobre toda la creación. Dios es el rey de toda la creación. Pero nos ha encomendado a nosotros, los seres humanos, gobernar el mundo como sus representantes. Eso es lo que nos refleja Génesis. Por eso somos portadores de su imagen. Y en ese momento, solo en ese momento, es cuando Dios declara que toda esa obra era buena y descansa de esa obra. Pero Dios no solamente crea, sino que también trabaja gobernando y ordenando todo lo que ha hecho. Noten que en Génesis capítulo 2 el Señor planta un huerto, literalmente un paraíso, el Edén. Piénselo de esta manera, mis amados hermanos, piénselo de esta manera. Imagínense una finca bien ordenada, con sus árboles perfectamente ordenados, alineados, en un lugar muy hermoso, en medio de un bosque muy frondoso. Eso habla acerca de algo muy particular. Dios coloca al hombre allí de esa manera. Y eso lo encontramos nosotros en Génesis 2:15. Este lugar estaba perfectamente diseñado con un propósito para que el hombre prosperara. Y Adán tenía una responsabilidad. ¿Cuál era esa responsabilidad? Labrarlo y cuidarlo. Y Dios no deja al hombre solo, sino que coloca a Eva como su ayudante. Y juntos entonces tenían una responsabilidad de labrar el huerto y hacerlo crecer y florecer y protegerlo de cualquier cosa que pudiera arruinarlo y dañarlo. Por eso ellos tienen la responsabilidad de cuidar el huerto. Ellos son veladores, ellos son cuidadores de aquellos a que se les ha responsabilizado. Y esto es muy importante porque el trabajo que Dios asigna a Adán y a Eva es el modelo para todo trabajo humano. Todos nosotros, desde el trabajo en el que estemos, sea en el hogar o sea fuera del hogar, tenemos la responsabilidad de cuidar y cultivar aquello que Dios nos ha dado.
Y lo hacemos por medio del desarrollo de los talentos. Lo hacemos por medio de poner todas nuestras habilidades y todas nuestras capacidades en el ejercicio de aquello que estamos haciendo. Y hacerlo cada vez más excelentemente, con mayor orden, para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Ese es el modelo. El huerto fue diseñado para que el hombre se desarrollara. Y aunque en este momento no hay ningún lugar exactamente como ese que nos muestra Génesis, el principio permanece. Ya no tenemos un huerto como Dios lo cultivó en ese momento, pero el principio de cuidar, de labrar, sigue permanente en nuestras vidas. Por eso es que, ¿qué es lo que nosotros debemos mirar cuando vemos en Génesis 1 y 2? ¿Qué es lo que hacen Adán y Eva en Génesis 1 y 2? Adán y Eva tenían que vivir su matrimonio allí, criar a su familia allí, se encontraban con Dios allí y desarrollaban el trabajo que Él les había encomendado. El huerto se convirtió entonces no solamente en el trabajo, sino aún en el templo en donde ellos se encontraban a Dios. Ellos tenían que tomar ese huerto, hogar, templo, lugar de trabajo y hacerlo prosperar, hacerlo crecer, protegerlo, nutrirlo, extender sus fronteras. Eso que donde Dios los había colocado, no se tenía que limitar ese espacio. Ellos tenían que seguir extendiéndolo por medio de ese cuidado. Y no solamente ese rincón, tenía que extenderlo a todo el mundo, llenar la tierra y no quedarse allí. ¿Y por qué debían hacer esto? Porque fueron creados a imagen de Dios. Al igual que Dios, ellos tenían la responsabilidad de ordenar y administrar porque Dios ordenó y administró. Dios crea ese mundo fructífero y próspero y Dios creó un mundo que ellos debían proteger y mejorar a través de su trabajo para que prosperara. Tenía todo el potencial. Ustedes leen las descripciones del huerto y son maravillosas. Árboles, metales preciosos, ríos, un potencial infinito para poder ser desarrollado. El hombre tenía la responsabilidad de tomar todo ese potencial y desarrollarlo. Así mostrarían entonces la gloria de Dios. El trabajo que Dios había comenzado, ellos tenían que continuarlo. Eso era lo que tenían que hacer. Y así dar a conocer a otros lo que Dios había hecho. Al ser creados a su imagen, a la imagen de Dios, su trabajo daba testimonio de Él y era para su gloria. Nuestro trabajo, mis amados hermanos, nuestro trabajo, independientemente del lugar en donde nosotros nos encontremos, sea en el hogar, sea fuera del hogar, sea remunerado o no remunerado, tiene el propósito de mostrar el carácter y la bondad de Dios. Y yo creo que aquí podemos nosotros plantear algunos aspectos que nos sirven para evaluar si en realidad estamos haciendo el trabajo para su gloria. Y es poder considerar si a través de nuestro trabajo nosotros estamos mostrando la bondad y la grandeza del carácter de Dios. Génesis 1 nos muestra que cada día de la creación Dios dijo es bueno, es bueno. Y eso nos está mostrando, nos está revelando una característica, una parte importante del carácter de Dios, su bondad. Él es el que determina qué es lo que es bueno y lo que es malo. Así que mis amados hermanos, a través de nuestro trabajo nosotros somos llamados a mostrar el carácter de Dios como portador de su imagen. Y al hacerlo, al hacer esto, cultivamos el huerto que Él nos ha encomendado, el lugar donde nos haya puesto. Promovemos la prosperidad de las personas que nos rodean y esto lo hacemos para la gloria y la alabanza de Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, el trabajo es un acto de adoración. No sé si lo has considerado. El gran problema, mis amados hermanos, de la iglesia es que han considerado que hay una separación entre lo que tú haces fuera de la iglesia, fuera del templo, y lo que haces dentro del templo. Y consideramos que solamente adoramos a Dios cuando venimos aquí o cuando hacemos algo espiritual. Pero no, mis amados hermanos. Génesis 1 y Génesis 2 nos muestra que el trabajo tal como Dios lo diseñó era un acto de adoración a Él. A través del trabajo, a través de esa acción que pareciera no ser espiritual, como cultivar el huerto, ellos estaban adorando a Dios. El trabajo, mis amados hermanos, es ante todo un acto de adoración. Pero como lo hemos visto, esta no es toda la historia y algo sucede que hace que todo se salga de control.
Lo que nos lleva entonces a la segunda escena y que yo he titulado La caída y el trabajo, y que tiene que ver precisamente con considerar este aspecto, la caída y el trabajo. No sabemos, como les he dicho, mis amados hermanos, no sabemos cuánto tiempo pasó entre el día en que Adán obtuvo su primer trabajo y el día en que todo salió mal. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero lo que está claro es que Adán y Eva descuidaron su trabajo. Noten que ellos descuidaron su trabajo. ¿Y cómo lo hicieron? Recordemos que a ellos se les encomienda una tarea. ¿Cuál era? Cuidar el huerto, cultivarlo. Ellos debían administrarlo. Pero en esos aspectos ellos fallaron. ¿Y cómo fallaron? El enemigo de Dios y de la humanidad, Satanás, entró y apareció, y en lugar de cuidar, de proteger el huerto y de expulsarlo, ellos empiezan a entablar una conversación. Y ellos entablan una conversación. Al final de esa conversación, noten que en vez de administrar el huerto, ellos intentaron sacar provecho de él. El límite que Dios había puesto, no coman del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ese reglamento que Dios les había puesto, ellos violaron ese reglamento, quisieron adueñarse de eso que no les correspondía. Y esto produjo lo que nosotros vemos como la caída. Allí se arruinó todo, no solo para ellos, sino para todos los demás. No solo para ellos, sino para todos los demás. De inmediato supieron que se habían equivocado. Noten lo que hacen. Es como un jefe, ¿no? Dios es como un jefe que se aparece para supervisar el trabajo. Él está recorriendo el huerto y preguntando y viendo cómo están las cosas, pero noten qué es lo que han hecho Adán y Eva. ¿Recuerdan ustedes? Ellos están escondidos, ellos no quieren dar la cara, y creo que todos sabemos lo que significa recibir una evaluación negativa o un desempeño bajo nuestro trabajo. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado esas evaluaciones de desempeño en donde tu jefe te dice cuáles son tus aspectos positivos y tus muchos aspectos negativos. No sé si alguno de ustedes se ha sentido así o en algún momento alguno ha tenido que experimentar seguramente el despido porque tu desempeño no ha sido el correspondiente. Miren, en el caso de lo que pasa en el jardín del Edén, es que Adán y Eva recibieron algo mucho peor. Ellos no solamente fueron despedidos de su trabajo, sino que fueron expulsados del lugar en donde Dios los había colocado. Pero ¿saben qué les pasa a ellos? Ellos son echados de allí efectivamente, pero su responsabilidad no es quitada. Ellos tienen la responsabilidad de seguir trabajando. Todavía eran responsables de representar a Dios. Tenían que trabajar, pero las condiciones de su trabajo habían cambiado radicalmente. Ya no iban a trabajar de la misma manera. El mundo ahora estaba maldito a causa del pecado. La creación ha sido sujeta a vanidad, dice el apóstol Pablo. Y en Génesis capítulo 3, y quiero que me acompañen allí, Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, para que podamos ver lo que nos dice la palabra del Señor al respecto. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Allí en Génesis capítulo 3 encontramos tres consecuencias para el trabajo de Adán y Eva y que también afectan nuestro trabajo. Es por eso que no podemos separar la caída de nuestro propio trabajo. Todos nosotros hemos sido afectados por esto. El ideal, mis amados hermanos, es que nuestro trabajo sea deleitoso, que nos podamos gozar, que podamos salir con la plena satisfacción de la labor realizada y llegar a la casa satisfechos y contentos por todo lo que pudimos hacer. Pero no ocurre de esa manera, mis amados hermanos. Lo primero que nosotros encontramos en el trabajo es que produce agotamiento. El cansancio es resultado de ese pecado. Dice que con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Yo le pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, si el trabajo, independientemente si usted lo hace en casa o fuera de casa, si usted recibe una remuneración económica o no, al final del día no le deja a usted agotado. Hay días que son más agotadores que otros, indudablemente, pero todos nosotros creo que podemos experimentar eso.
días en los que sencillamente queremos llegar a la casa y botarnos a la cama y no levantarnos sino hasta el otro día. Y yo creo que estas palabras reflejan la realidad de lo que todos nosotros conocemos. Si bien pueden haber aspectos de nuestro trabajo que amamos, que disfrutamos, en los cuales nos deleitamos, el trabajo es agotador, es tedioso, es en ocasiones doloroso. A menudo nosotros sabemos incluso lo que tenemos que hacer, pero no contamos con los recursos o no tenemos las capacidades a veces para poderlo llevar a cabo. Es como si todo el sistema estuviera en nuestra contra para que nosotros no pudiéramos lograr los objetivos que nos proponemos o alcanzar las metas que quisiéramos tener. Lo segundo, no solamente es el agotamiento, lo segundo es que el trabajo a veces parece inútil. Aunque Adán trabajara y se esforzara todo lo que tenía que esforzarse, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, dice la palabra del Señor que produciría espinas y cardos. Parece ser que antes no había esa maleza, pero por más que se esfuerce tendría que seguir arrancando y arrancando esa maleza. Nuestra labor en ocasiones parece a veces infructuosa, no da fruto, no da el resultado. Los resultados parecen escasos o en otras ocasiones parecen nulos. Yo creo que eso lo viven mucho los padres. Los padres cuando están en el proceso, en el trabajo, en la labor de la crianza con los hijos, están enseñándoles a sus hijos y pareciera como si los niños no quisieran escuchar. Y eso podemos experimentarlo no solamente allí, sino en muchos otros aspectos de nuestra vida. Y eso genera frustración constante. De hecho, mis amados hermanos, nosotros vivimos en este mundo caído, producto del pecado, que hace que nuestro trabajo sea en ocasiones inútiles o que produzca agotamiento, pero en la mentalidad de nosotros como seres humanos, especialmente en la actualidad, todos quisiéramos tener un trabajo ideal. El trabajo en donde tenemos casa, carro y beca. Esas son ideas modernas del trabajo, pero me encanta como dice Timothy Keller acerca de esto. Nuestra generación insiste en que el trabajo debe ser gratificante y fructífero, que debe encajar completamente con nuestros talentos y sueños y que debe ser algo asombroso por el mundo. A mí me impresiona porque he escuchado muchos jóvenes de eso que a veces uno está parando oreja y escucha a uno muchos jóvenes y están hablando entre ellos, no, yo dejé este trabajo porque es que no me valoraban. No apreciaba mis talentos o mis capacidades. No me dejaba mirar el celular. Mis amados hermanos, esta es la mentalidad de muchas personas hoy en día, pero eso es producto también del pecado. Keller dice que esto debería encajar plenamente con los talentos y sueños y que debe ser algo asombroso. Aunque en la perspectiva de esto suene hermoso y suene muy atractivo, eso no corresponde a la realidad. Porque nosotros vivimos en un mundo caído. Muchos podrían pensar entonces que lo mejor sería entonces no trabajar. No, si el trabajo va a producir esto, pues no trabajemos. Hay que renunciar entonces por completo al trabajo. Y eso parecería que sería lo correcto, pero esa no es una opción en las Escrituras. Es por eso que, consecuencia de la caída, lo que debía ser un acto de adoración voluntario ahora se vuelve obligatorio. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice la palabra del Señor, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es algo que debemos hacer. Pablo por eso dice que el que no trabaja, que no coma. Nosotros tenemos la obligación de trabajar. Hay deudas que pagar, hay compromisos adquiridos que hay que suplir. Si tú no trabajas, alguien tiene que lavar la ropa, ¿cierto? Sí, son cosas que son obligatorias. ¿Nos gustan en ocasiones? No, pero toca hacerlas. El trabajo se volvió entonces una necesidad urgente, una obligación, pero es que se necesita. Imagínense, piensen en esto, mis amados hermanos, piensen qué pasaría si todos los campesinos del mundo dijeran, no, no vamos a trabajar. O si alguien en la cadena de producción en alguna cosa no trabajara. El trabajo entonces no se volvió malo porque sea un castigo, sino que es ahora distinto, se vuelve agotador, se vuelve inútil,
a veces obligatorio. Nos guste o no, debemos trabajar hasta que volvamos al polvo de la tierra del cual fuimos tomados. Eso es algo que nosotros somos llamados a hacer. La caída no solamente cambió las condiciones del trabajo, mis amados hermanos. La caída nos afecta a nosotros como trabajadores. La forma en cómo nosotros enfrentamos el trabajo está afectada por el pecado. En un mundo caído ya no usamos el trabajo para adorar a Dios, sino que lo utilizamos para adorar a los ídolos que inventamos con nuestro trabajo. Buscamos identidad y valor a través de nuestra profesión. Ayer veíamos una película con Mari y la persona se identifica con su profesión como deportista. Soy jugador de fútbol americano, decía la persona. Y la persona con la que está hablando dice, esto debe ser muy importante para ti porque te identificas con tu profesión, te define. Y la película gira en torno precisamente a él tratando de encontrarse a través de su profesión. Una meta que se había trazado desde muy niño para ser parte de ese 1% que logra llegar a las grandes ligas del fútbol americano. Mis amados hermanos, eso es un ídolo. Porque buscamos significancia y valor a través de lo que hacemos. Génesis capítulo 4 precisamente nos muestra a los descendientes de Caín desarrollando cultura mediante la agricultura, la música, el desarrollo de la metalurgia. Pero esas actividades que son buenas, en ellos las vemos que definen como su identidad. Ellos son definidos por lo que hacen. En contraste, lo que nosotros encontramos en los descendientes de Set es que ellos no son asociados por sus profesiones. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, el versículo 26. Génesis capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ellos son relacionados o son identificados por su relación con Dios. Mis amados hermanos, el punto aquí no es que los adoradores de Dios no deban trabajar. Muchos podrían pensar como el trabajo es inútil, es agotador, es obligatorio, no trabajemos. No, mis amados hermanos, el punto no es ese. El punto es que los adoradores de Dios no se deben definir por su trabajo, sino por su relación con su Creador. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y nosotros lo podemos ver a continuación, que es precisamente lo que no pasa. En Génesis capítulo 11, mientras la historia de la creación avanza y mientras vamos encontrando cómo comienzan otras cosas, las evidencias del pecado y cómo este ha afectado el trabajo se hacen más claras. Génesis capítulo 11, en la construcción del Torre de Babel, encontramos a estos hombres que desarrollaron no solamente la cultura, sino que encontraron nueva tecnología, el ladrillo, y empezaron a construir una torre y una ciudad. Y aunque todo esto parece positivo, también buscan su identidad y su fama, ¿no? ¿Recuerdan lo que dicen? Hacernos un nombre por si fuéramos esparcidos, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos quieren hacer algo, no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Quieren hacerse un nombre y quieren hacerlo sin Dios, en oposición a Él. Dios les había ordenado llenar la tierra, pero ellos decidieron no esparcirse, amontonarse, desobedeciendo entonces el mandato. Y en un estudio bíblico que encontré al respecto me llamaba la atención lo que decía el autor acerca de esto. ¿Cuán lejos del huerto hemos llegado? Lo que empezó como un medio para decir, miren a Dios en adoración, se ha convertido en un medio para decir, mírenme, mírenme. Aquellos que debían ser portadores de la imagen de Dios, ahora buscan reflejar su propia gloria. Es como lo dice San Agustín, en lugar de reflejar la gloria de Dios, reflejaron su propia gloria. Y hoy, mis amados hermanos, nosotros enfrentamos las mismas tentaciones. Todos nosotros somos tentados por lo mismo. Somos tentados por definirnos por lo que hacemos, por nuestro trabajo, por nuestros logros, por nuestro éxito. Ascender en la pirámide social a través de nuestra profesión. En llegar a ser entonces
un nombre, tener un título, pero otros también son tentados a abandonar el trabajo, a enfocarse más en el ocio, en el pasatiempo, en el descanso. Voy a trabajar tanto para tener entonces un ahorro, una pensión y no tener que volver a trabajar nunca más. Esa es otra mentira de la actualidad. Al final, la historia de Babel, lo que nosotros vemos es que Dios desciende y juzga la idolatría de esas personas. Dios juzga nuestra propia idolatría en cuanto al trabajo. Y ese juicio es el que todos nosotros merecemos. Pero gracias sean dadas a Dios porque la historia del trabajo no termina allí. Mis amados hermanos, el problema con nuestro trabajo es que hemos perdido la conexión de este con Dios. Se nos olvida que todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo siempre conectados con Dios. El trabajo va muy de la mano con la adoración. Tú adoras a Dios por medio de tu trabajo. Por eso es que cuando leíamos primero los Corintios capítulo 10, versículo 31, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya sea que comamos o bebamos o hagamos ¿qué? Cualquier otra cosa, y eso incluye todas las cosas que tú puedas hacer, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Es lo que Pablo les dice a los colosenses. Todo lo que ustedes hagan, deben hacerlo en el nombre del Señor y para su gloria. Pero no es lo que hacemos. A veces nosotros degradamos el trabajo y no lo vemos como adoración a Dios. No lo hacemos con esa intención, no lo hacemos con ese propósito. Otras veces lo idolatramos, lo adoramos a Él, porque buscamos en Él nuestra satisfacción, nuestra plenitud. Y de paso nos estamos adorando a nosotros mismos. En vez de usar nuestro trabajo como un acto de adoración a Dios, lo usamos para adorarnos a nosotros mismos. Hemos perdido la visión del trabajo como un acto de adoración a Dios, pero nuevamente ese no es el final de toda la historia. Y aquí es donde podemos pasar a la tercera escena que tiene que ver con el título de este sermón, el Evangelio y el trabajo. Y que yo he titulado la redención y el trabajo. La redención y el trabajo. Y lo que vemos nosotros es precisamente el plan de Dios para solucionar todo esto que ha pasado con la caída. Dios se convierte en un hombre, se encarna, nace de una virgen y tiene un padre terrenal adoptivo que tiene una profesión, que es carpintero, y Jesús aprendió esa profesión. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 3, que nosotros hemos estudiado también en nuestra serie de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 3. Las personas conocen quién es Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Las personas sabían qué profesión tenía Jesús. Antes de empezar con su llamado a redimir, él ejerció el oficio de carpintero. Recuerden que el carpintero acá no es una persona que trabaja solamente en la madera, sino que era una especie de artesano que podía trabajar con el cuero, con el metal, con otros, con la piedra. Entonces, este es la palabra es tecton en griego, de donde viene arquitecto. Así que él podía trabajar con cualquier material. Creo que es bastante apropiado para lo que nosotros estamos viendo. Jesús trabaja y tiene un oficio como el que tú y yo podríamos desempeñar. Un oficio del cual también puede sacar sustento. Demostrando entonces que el trabajo es valioso. Si Jesús trabajó, mis amados hermanos, nosotros somos llamados a trabajar. Y yo no creo que Jesús hubiera hecho una mesa chueca, una puerta torcida. No, Jesús debió haber hecho cosas de mucha excelencia, de gran calidad. Las personas por eso es que lo reconocían. Este es el carpintero. En la casa hay una mesa que él hizo. Mis amados hermanos, si Jesús trabajó, nosotros debemos trabajar. Por eso es que cuando Juan el Bautista lo ve como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es su otro oficio. Él vino a redimirnos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el verdadero trabajo de Cristo. Él era el Redentor prometido. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice que Él era el descendiente de la... Y quiero que vayamos allá para que lo leamos porque no quiero equivocarme en lo que diga. Génesis capítulo 3, versículo 15.
Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Eres la simiente prometida, el descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, que redimiría al hombre de su pecado. Ese es el verdadero trabajo de Cristo. Por eso es que Él, al pagar el castigo por el pecado que nosotros merecíamos por medio de su muerte en la cruz y resucitar de los muertos, para que aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él puedan ser perdonados y limpiados y redimidos de la maldición. Y que puedan tener entonces una nueva mentalidad, una nueva forma de enfrentar el trabajo, mis amados hermanos. Indudablemente el pecado ha producido que haya oficios que tengan que ser necesarios por causa del pecado. Mis amados hermanos, ¿por qué necesitamos nosotros médicos? Porque hay enfermedad. Y la enfermedad es producto del pecado. Pero ¿quién es el médico de médicos? Jesús no fue uno de los que precisamente se preocupó por aquellos que estaban en enfermedad. Mis amados hermanos, Él trabaja. Juan capítulo 5, el versículo 17, dice la palabra del Señor que Él trabaja. Juan capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús hablando les dijo, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Noten, el Padre no ha dejado de trabajar. Jesús continúa su trabajo. Y cuando Él va a la cruz, antes de ir a la cruz, en Juan 17:4 les dice a sus discípulos, y quedan estas palabras registradas para nosotros. Juan 17:4. Juan 17:4 nos dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué hace Jesús? El Padre le encomienda una tarea. Noten esto, mis amados hermanos, el Padre le encomendó una tarea de la misma manera en que el Dios creador había encomendado una tarea, un trabajo a Adán y Eva, y que ellos no llevan a cabo, pero que Jesús sí. Por eso es que Jesús es un mejor y más excelente Adán, porque Él sí lleva a cabo la tarea. Versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Su trabajo es llevado a cabo por completo. Por eso cuando llega a la cruz del Calvario, la última palabra que Él dice, ¿recuerdan cuál es? Juan 19:30. Juan 19:30. ¿Cuál es la última palabra de Jesús antes de entregar su espíritu? Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él llevó a cabo la tarea que le fue encomendada. Entregar su vida en sacrificio por nosotros. Marcos capítulo 10:45 es maravilloso. ¿Saben? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es su obra. Ahora, mis amados hermanos, viendo esto, ¿cómo se aplica esto a nuestra forma de trabajar? ¿Cómo la obra de Cristo se aplica ahora a mi trabajo? Porque no solamente afecta mi salvación, sino a la forma en la que yo debo vivir, que no he vivido por causa del pecado, pero que si he creído en Cristo, si he ido a Él en arrepentimiento y fe, debe afectar mi trabajo. En muchos cristianos se habla acerca de redimir el trabajo. Y se habla acerca de redimir la cultura y todo lo que se hace en lugar de trabajo. Y está bien, porque eso es redimir lo que Cristo también ha redimido. O sea, si somos llamados a hacerlo. La redención lo cambia todo. Pero, mis amados hermanos, nunca vamos a comprender la historia del trabajo correctamente a menos que entendamos que las personas son redimidas, pero que el trabajo será redimido a través de nosotros, no por sí mismo. Mis amados hermanos, el trabajo sigue siendo agotador porque estamos en un mundo caído. El trabajo sigue siendo inútil porque estamos en un mundo caído. El trabajo sigue siendo obligatorio porque estamos en un mundo caído. Y aunque las circunstancias no cambien, quien cambia soy yo por la obra del Señor. Y eso me lleva a mí a enfrentar y a vivir el trabajo de una forma diferente.
Entonces, ¿qué diferencia hace nuestra redención, el Evangelio y nuestro trabajo, mis amados hermanos? Aunque el trabajo no cambie, nos cambia a nosotros, los trabajadores. Aquellos que trabajamos somos cambiados por el Evangelio. ¿Y cómo ocurre esto? Primero, cuando nos arrepentimos de actitudes equivocadas hacia el trabajo. Cuando ya no hacemos que el trabajo nos defina a nosotros. Miren, mis amados hermanos, hace poco lo hablábamos en el grupo de hombres y decíamos, ¿está mal entonces que yo quiera un ascenso en el trabajo? Pues si tengo la oportunidad de ganar un poco más porque haciendo el trabajo está mal, no, de ninguna manera. Pero es que eso no te define a ti. No es lo que haces, lo que te da identidad o valor. Ahora, si lo puedes hacer, hazlo. Pero entiende que debes darle la gloria al Señor. Tu identidad ya no está en tu trabajo, tu identidad está en Cristo. Tú puedes aspirar a un mejor salario, tú puedes aspirar a un mejor cargo. Pero ¿y si no pasa, cómo queda tu vida? ¿Sabes cómo te das cuenta de que tú le has dado identidad a tu trabajo, que eso determina quién eres? Cuando no te dan el ascenso y entonces te frustras. Pero cuando tu identidad está en Cristo, así no tengas el ascenso, tú sigues siendo quien eres y haces las cosas con excelencia. De esa manera estás mostrando que tu identidad no está en tu trabajo, sino en Cristo. Eso no te define Cristo. Es por eso que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, hoy hemos mirado mucho Colosenses. Colosenses capítulo 3, primera Colosenses, decía Daisy. Yo voy a preguntar qué Biblia estará leyendo Daisy. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 2 y al versículo 4 dice, ya lo tenemos todos, Colosenses capítulo 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. ¿Qué significan estas palabras, mis amados hermanos? El Evangelio, la obra de Cristo, el Evangelio que nosotros hemos creído, cambia los deseos de nuestros corazones. Porque nuestra identidad y nuestra seguridad ahora están en Cristo. Por eso por eso Pablo nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchos se podrían preguntar, pero ¿esto qué significa? ¿Significa que es mejor entonces orar que pintar de pronto una casa? ¿O que cocinar, por ejemplo? ¿Significa esto entonces que el progreso cristiano, la forma en que nosotros vamos a avanzar en la vida es pensar menos y menos en nuestro trabajo y más en las cosas del cielo, en las nubes, en las arpas? No, mis amados hermanos, poner la mira en las cosas de arriba significa que tus prioridades en el reino de Dios se manifiestan precisamente por medio de tus actividades cotidianas. Que tú te levantas cada día sabiendo, hoy Señor, por medio de esto que voy a hacer, voy a glorificar tu nombre y lo voy a hacer con excelencia, porque tú me llamas a mí a cuidar aquello que me has delegado. Este trabajo que estoy haciendo, este cuidado que estoy teniendo aquí en mi casa. Por eso digo, no importa si estás en la casa, eso también es trabajo. El oficio que tú haces en tu casa es un trabajo. Eso aplica para amas de casa, para también como empleados en una empresa. Debes hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que significa que tus prioridades están en el reino. Has puesto la mira en las cosas de arriba. Lo haces con intención, adorando al Señor. El contraste está precisamente en poner la mente en las cosas de aquí de la tierra. Es vivir de acuerdo a los sistemas y a los valores del mundo. Mis amados hermanos, el sistema del mundo le dice a una mujer que quedarse en casa es ser menospreciada. El feminismo les ha vendido esa idea a las mujeres, mis amados hermanos. ¿Cómo? Y a los hombres. Y muchos han comprado esa idea. Mis amados hermanos, el trabajo de una ama de casa es tan valioso como el trabajo que hace una gerente en una empresa. Eso no la hace menos. De hecho, es mucho más valioso.
Mis amados hermanos, tú no puedes tener la mentalidad del mundo, que te dice que tú vales por lo que, por lo que haces o por lo que tienes. Ese es el sistema del mundo. Eso es poner la mira en las cosas de la tierra. Si lo has hecho así, pide perdón al Señor. Porque ese sistema se opone a Dios y a lo que Él ha establecido en sus caminos. Pablo por eso lo dice en Colosenses capítulo 3, el versículo 17, que leíamos también al principio. Y todo, oigan esto, todo, no algunas cosas, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Hay algún área en tu vida, hay algún trabajo que no puedas o no debas hacer en el nombre del Señor? Dando gracias al Padre por medio de Él. El único trabajo, o más bien la única cosa que tú no podrías hacer en nombre del Señor, es algo que intencionalmente te lleve a pecar o lleve a pecar a otros. Eso no lo podrías hacer en el nombre del Señor. Esa idea que tristemente se desarrolló en nuestra cultura del sicario yendo a la iglesia a orar por la bala con la que iba a asesinar, eso no se puede hacer en el nombre del Señor. Pero tristemente esa es la mentalidad con la que muchos han crecido. Mis amados hermanos, el trabajo que tú hagas debes filtrarlo con esto. Esto lo puedes hacer en el nombre del Señor. Porque si no lo puedes hacer en el nombre del Señor, entonces no glorificas su nombre. No puedes dar gracias a Dios por medio de Él. Entonces no es su voluntad. No estás haciendo un trabajo que pueda ser redimido por el Señor. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios por medio de Él. Y eso significa también dos cosas, que reconocemos que somos representantes de Jesús en el trabajo. ¿Representas a Jesús en tu trabajo? Si somos seguidores de Jesús, la forma en la que tratamos a los demás y la diligencia y la fidelidad con la que trabajamos refleja a nuestro Señor. No es solamente que tú en tu escritorio, en tu pantalla del computador tengas un versículo bíblico. No, es que lo que tú haces refleja a Jesús en tu vida. Que las personas puedan verte a ti. Miren, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, mis amados hermanos. Miren, muchas personas no van a abrir la Biblia nunca. Muchas personas no abrirán la Biblia. Tu vida debe ser la Biblia abierta para ellos. Que ellos puedan ver al Señor a través tuyo, a través de tu trabajo, a través de tu oficio, a través de lo que tú haces. Ese es un principio, que te vean a ti porque tú eres un representante de Jesús en el trabajo. Pero otro aspecto es que reconocemos que cada día Él es nuestro maestro, nuestro jefe y a quien le rendimos cuentas finalmente. Es por eso que Pablo más adelante, en el versículo que leía Daisy también, en Colosenses capítulo 3, versículo 22, habla acerca de esto aplicado en el trabajo directamente. Versículo 22. Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto, mis amados hermanos, nos lleva entonces a ver el trabajo de una forma diferente. Nos lleva primero a entender que debemos evitar la idolatría del trabajo y la pereza, y nos lleva a evitar la idolatría del trabajo y la identidad basada en el éxito, mis amados hermanos. Eso cambia la forma en cómo nosotros trabajamos. Finalmente, mis amados hermanos, y con eso quiero ir cerrando, podemos ver la última escena y es la esperanza de gloria. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23, y nos lleva esto a la última escena, la restauración y el trabajo. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Pablo habla acerca de la redención del trabajo y la esperanza futura de esa redención. Y describe el anhelo entero de la creación, ese anhelo de ser redimido, de que en un futuro cuando Jesús regrese todo será restaurado. Es la manifestación y el anhelo de toda la creación y también de sus hijos. Y en esa obra que inició Jesús será culminada cuando la creación entera sea sometida a Él y volvamos a ser compañeros en el trabajo de Dios de hacer avanzar la creación. Apocalipsis capítulo 21 y 24 nos revelan esa esperanza y quiero que me acompañe allí. Apocalipsis 21, 24 al 26. Y escuche cómo lo dice el apóstol Juan, señalando a la promesa futura y viendo esto. Apocalipsis 21, 24 al 26. Dice, y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Aquí se está hablando acerca de la llegada de la nueva Jerusalén, una ciudad en donde se ha establecido el reino de Dios. Y la promesa que nos muestra aquí la palabra del Señor a través de Juan es que los redimidos estarán sirviéndole allí, y las riquezas de las naciones, aquello que los hombres han usado para construir su nombre, será usado para convertirlo en la gloria de Dios. Eso es trabajo, donde las naciones traerán todo el esplendor de su gloria para ese lugar. Nuestro trabajo será entonces un acto continuo de adoración, no enfocado en nuestra gloria, sino en la gloria de Dios. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros anhelamos. Eso es lo que nosotros esperamos. Y mientras eso ocurre, mis amados hermanos, mientras esperamos ese día glorioso cuando nosotros estemos a la puerta de la entrada de esa nueva Jerusalén, esperando a nuestro glorioso Señor, nuestro trabajo de este lado de la eternidad debe ser distinto por la obra de Cristo. Mis amados hermanos, nuestro trabajo cambia de perspectiva cuando entendemos estas dos escenas que hemos considerado finalmente. Cuando las ponemos a la luz de las dos primeras, de la creación y de la caída. Ahora por medio de nuestro trabajo podemos amar a Dios y podemos amar a nuestro prójimo. Y de eso creo que hablaremos un poco más a profundidad la próxima semana si el Señor así lo quiere. De cómo nosotros debemos llevar el evangelio al trabajo. Y cómo a través de ejemplos en nuestras distintas profesiones nosotros podemos vivenciar esto que hemos aprendido en estos días. Que el Señor nos ayude, porque el evangelio centrado en el trabajo de servicio como una oportunidad para servir y amar a nuestro prójimo, y porque de esa manera estaremos sirviendo y amando a nuestro Dios, de modo que podremos vivir como lo leíamos al principio. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y que nuestro trabajo de este lado de la eternidad realmente tenga el valor que Dios espera que tenga para la manifestación gloriosa de su Hijo en su reino. Quiero invitarles, mis amados hermanos, que en esta mañana estemos orando y demos gracias al Señor. Señor, Padre, gracias por este día. Y gracias por esta mañana que nos has dado como oportunidad para poder escuchar tu palabra y para poder aprender de ella, Señor. A la luz de lo aprendido, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para que podamos vivenciar el trabajo que ha sido redimido a través de la redención que nos has dado a nosotros, Padre. Gracias por ayudarnos, bendito Señor, porque aunque las circunstancias de nuestro trabajo de este lado de la eternidad no cambien, nosotros como trabajadores, en el oficio que hacemos, no importa si es en casa o fuera de ella, no importa si tenemos una remuneración económica o no, todo debemos hacerlo para tu gloria. Debemos hacerlo buscando tu honor y tu alabanza, Señor, buscando el reconocimiento que tú mereces por ser el Creador. Ayúdanos, Señor, a reflejar a través de lo que hacemos tu nombre precioso, a ser verdaderamente representantes de nuestro Señor y Salvador. Gracias por la iglesia y gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, escuchando tu palabra.